el Reino Unido, y hace unos momentos se acaban pues de dar a conocer resultados sobre las encuestas de salida. Para analizar el tema, saludo a Kiev Ariza, miembro de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales, quien nos acompaña desde Londres, y en el estudio nos acompaña Adolfo Laborde, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, pues Kiev, estamos viendo en estos momentos, bueno, aquí en la terminal de Bloomberg tenemos las noticias de última hora de Reino Unido, donde dice que los resultados no benefician a Theresa May, a los conservadores, sino que benefician a los laboristas, y vemos también que la libra se desploma 1.3% frente al dólar. En efecto, los resultados lo que demuestran en particular es la necesidad que tendrán ahora el Partido Conservador por realizar acuerdos y negociaciones para lograr un gobierno de coalición y así alcanzar una mayoría. Hay que recordar que son 650 los delegados, o digamos los parlamentarios que se eligen, y en realidad las encuestas de salida, como tú bien mencionas, están marcando aproximadamente 314 posiciones para los conservadores, lo cual pues estaría pues un poquito por debajo de los 326 necesarios para alcanzar una mayoría. Siendo así, pues en resumen, lo que está por verse es la manera de negociar y los conservadores puedan pues quizás aliarse con los liberaldemócratas, que van a terminar con 14 asientos, para poder entonces así avanzar con las negociaciones. Pero sí es un retroceso mínimo, aunque sea de unos 10 o 12 lugares que los conservadores bajan, lo que en realidad no vimos una gran afectación tanto ni en el número de votantes ni tampoco por la situación tan dramática con los atentados terroristas de las últimas semanas. Claro. ¿Cuál es tu lectura, Adolfo? En efecto, hay una contracción del apoyo para Theresa May. Es fundamental considerar lo que pasó recientemente, los atentados terroristas, y posteriormente todo lo que estuvo alrededor de ello. Me parece que los laboristas ganan terreno, van a tener que negociar, van a tener que estar viendo qué políticas restrictivas y qué políticas van a tener que emprender en el tenor del Brexit, y por supuesto va a haber una negociación y un gobierno de coalición, como lo comentan en Londres. Digamos que esta salida de Reino Unido de la Unión Europea será mucho más suave al tener pues mayoría laborista, o al no tener tanto poder por parte de los conservadores. No, bueno, habría que mencionar, no es que exista una mayoría laborista. En realidad lo que sucede es que los asientos ganados por el Partido Conservador, o bueno, que está por comprobarse en próximos días, no dan la posibilidad de ganar una mayoría absoluta y poder avanzar tal y como ellos quisieran e imponer la agenda. Como bien mencionas, ahí en México, lo que va a suceder con la negociación del Brexit en realidad es la necesidad de buscar acuerdos y sobre todo avanzar con una política quizás un poco más tersa y más suave hacia las negociaciones que se vienen con las autoridades de la Unión Europea, pensando en temas como migración, en temas como el libre comercio y sobre todo otro asunto muy delicado, que son los derechos de los migrantes actuales que viven en Reino Unido, que son europeos, así como los británicos que viven en la Unión Europea también. Precisamente pues con este gobierno de coalición que los dos comentan también, ¿qué podríamos esperar de las políticas migratorias? Por un lado hemos visto con Theresa May pues un impulso de políticas migratorias más proteccionistas, sobre todo por el tema terrorista, ¿no? Entonces, sí. ¿Ahora qué podríamos esperar? Bueno, una de los motivos por los cuales se viene esta política restrictiva es precisamente para evitar esa movilidad, esa vulnerabilidad que posiblemente exista a través de las fronteras porosas, de esta movilidad a través de la Unión Europea. Se quiere evitar eso, quiere tener una relación mucho más de control. Hay que recordar que ella conoce muy bien ese tema, lo ha abordado en su antiguo empleo, y posteriormente pues, lo tiene que cristalizar a través de una política pública, pero esa política pública tiene que tener consenso, y es cuando van a venir las diferencias entre la política pública que establecen los conservadores y la política pública que pueden establecer el otro partido, que son los que ya vimos. ¿Qué nos dices al respecto, Kiev? Mira, en realidad hay que acompañar el tema también con la economía. El tema migratorio es un asunto, obviamente humanitario, que tuvo mucha relevancia desde años antes con todo el tema de los refugiados y pues obviamente la guerra.
pero lo que yo te puedo decir es que muy probablemente los derechos de las personas que son Unión Europea viviendo actualmente en Reino Unido, esos se van a conservar. Lo que el gobierno está buscando es prácticamente garantizar que los derechos de las personas que están viviendo en la Unión Europea, que son británicos, también no sean vulnerados. Entonces ese ha sido un llamado que la gente está tratando de buscar para evitar un problema mayor con respecto a los derechos de sus propios ciudadanos. Y hay que recordar nada más para puntualizar también el asunto, como dices, del tema económico, es la posibilidad a raíz del Brexit de que ellos puedan generar acuerdos de libre comercio y tratados especiales con otros países sin pasar por la legislación de Bruselas, que ese es otro tema también crucial que se vio reflejado en estas elecciones también. Y precisamente hablando del tema económico, vemos un desplome de la libra frente al dólar. ¿Esto por qué lo vemos? Bueno, es la inestabilidad, la incertidumbre política genera que los mercados reaccionen de manera conservadora o de manera negativa, y eso seguramente tendrá que tener un equilibrio conforme sepamos los resultados y también sepamos cuál va a ser el ingrediente que va a aderezar la relación política entre los dos partidos. Eso también tenemos que estar muy pendientes de la respuesta de Bruselas, que ya dijo que las negociaciones con la Unión Europea no serán nada fácil. ¿Qué nos dices, Kiev? Mira, en realidad el tema de la libra pues ha sido fluctuante. Como hemos visto en meses recientes, el tema del Brexit pues obviamente ha detonado una inestabilidad económica cambiaria más que económica y comercial. Pues hay que recordar que el proceso del Brexit todavía lleva 2 años en el que se pueden concretar y se verán resultados a efecto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, lo que yo te puedo decir es que muy probablemente una vez que este nuevo Parlamento quede constituido, pues empezaremos a ver seguramente un resultado un poquito más favorable y la libra con una ligera recuperación también. Bien, tus conclusiones, Adolfo. Es un proceso interesante, el mundo lo sigue porque de ahí depende el futuro del proceso de negociación política que va a haber entre la Unión Europea y los británicos, y eso también puede contaminar otro tipo de procesos. Bien, tus conclusiones, Kiev, ¿qué podemos esperar pues después de este proceso? Sabemos que todavía faltan los resultados finales que se darán a conocer pues hasta el día de mañana, pero ¿qué podemos esperar de este proceso? Pues lo que se puede esperar es una alta participación, quizás ligeramente mayor a lo que se vivió hace 5 años con la última elección general que hubo en este país. Y también hay otro asunto, hay otro aspecto muy importante, que es que una vez que se han dado estos resultados, pues la primer ministro o el primer ministro que resulte ganador, que muy probablemente será Theresa May, pues ella tendrá el poder de negociación y otros 5 años para poder llevar a buen destino, pues bajo los intereses que tenga el Reino Unido con la salida de la Unión Europea. Y otra conclusión importante también y relevante es el número de votantes jóvenes, los cuales increíblemente pues han estado un poco más a favor de un partido de izquierda como el Partido Laborista. En realidad pues eso también es algo muy sobresaliente. Bien, entonces lo más probable es que Theresa May se quede y pues bueno, que también el Partido Laborista gana más escaños. Sí, es decir, van a tener una mayor representación. Sin embargo, pues evidentemente pues fue un gran avance, porque pues las encuestas hace 2 meses, fue cuando se convocaron a elecciones, reflejaba una distancia de casi 20 puntos porcentuales entre ambos partidos. Y pues actualmente van a cerrar quizás con una diferencia de menos de 10 puntos, lo cual pues es un avance pues significativo en cuestión del número de votos totales, no tanto así en escaños, pero pues como conclusión puedo decirte que también es increíble que en cuestión de 2 meses un país tenga la capacidad de organizar una elección pues de tal envergadura, en donde aproximadamente 47 millones de habitantes como padrón electoral son los que son elegibles para votar, y pues con una participación de aproximadamente un 60%, entonces creo que también es algo relevante.
Bien, entonces tú también consideras que se queda Claro, sí, se queda y tendrá que negociar con los laboristas, tendrá que haber realmente consenso y ese consenso tendrá que estar enmarcado en una política pública responsable que evite más atentados y que evite más confrontaciones. Bien, pues muchas gracias Adolfo Laborde, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, y desde Londres, Kiev Arisa, miembro de la Academia Británica de Investigación en Negocios. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, estamos pendientes el día de mañana. Muchas gracias Adolfo. Vamos a la